Buenas tardes, mis hermanitas. Sí se ve mi presentación, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, mis amadas hermanas. Es un gusto enorme estar nuevamente en esta sala. Gracias a Dios por mantenerme en estudio e investigación constante. Y gracias también a mi hermanita Doris por su confianza, aunque siempre me autopercibo muy deficiente para hablar de la grandeza de la palabra del Señor. Y pues también gracias a ustedes por conectarse y acompañarnos a conocer un poco del personaje de hoy. Como siempre, pues ya saben que les voy a proyectar los pasajes bíblicos y que vamos a leer la Biblia, mucha Biblia. Así es que discúlpenme, por favor, porque tenemos pasajes largos. Bueno, pues dicen que somos la consecuencia o el resultado de las 5 personas con las que más tratamos, o sea, que somos influenciadas por ellas. No sé si han notado que en el grupo de personas donde con quien ustedes más son más allegadas, con quienes más se reúnen, hay frases, dichos, gestos, no sé, que se le pegan a las amigas, ¿verdad? Y de repente hasta la forma de pensar de alguna situación en particular, de modo que quienes no saben quién son sus amistades, pero que sí las conocen, le pueden decir, oye, como que tú hablas como Doris. Ella también dice que ella nadie la deja o algo característico de alguien. Esto también se aplica con la familia. ¿Le ha ocurrido que le dicen las mismas frases que su hijo, su hija, su esposo al mismo tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo? ¿Y qué decir de los gestos, verdad? Muchas veces dicen, están igualitos y hacen los mismos gestos. Bueno, pues además de que, pues por ser familia, ¿verdad? Tienen los mismos rasgos. Y esto es lo que quiero destacar del personaje de hoy. Hablaremos de Jacobo, o sea, Santiago, hermano de nuestro Salvador Jesús, a quien después de este estudio le titulé un hombre reverente. Y ya usted va a saber por qué. Bueno, pues dice en Mateo 13 del 53 al 56. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Para que tengamos el dato y que no haya ninguna duda de que el Señor Jesús tuvo hermanos carnales, o sea, de la misma madre. Vemos que están muy bien aclarados los nombres, muy especificados aquí en el versículo 55, porque de sus hermanas no sabemos los nombres, solo podemos resumir o deducir que al menos tenía 2 hermanas, ya que en el versículo 56 dice, están todas sus hermanas, o sea que está hablando en plural. Entonces, por eso decimos que mínimo tenía 2, pero pueden ser más, porque dice todas. Bueno, entonces encontramos en el pasaje de Marcos 6:3 que dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Qué podemos sacar de aquí? Bueno, pues podemos decir que es hijo de José y de María, que sabemos que su papá era carpintero, y que sus hermanos son el Señor Jesús, como ya vimos que estaban refiriéndose a él, que es hermano de José, Judas y de Simón. Estos son los nombres de su familia. Pero también sabemos que tenía hermanas. Ahora vemos en Mateo 1:10 que dice, y Jacob engendró a José, marido de María. Podemos ver que es hijo terrenal de José, hijo de Jacob. Entonces su abuelo se llamó Jacob. Usted puede encontrar más, ahora sí que toda la genealogía desde Abraham hasta Jesús. Y en Lucas 3:23, Jesús mismo
Dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Como dice aquí en Lucas 3:23, usted lo puede encontrar hasta el 38, que está su genealogía hasta Adán. No sabemos más porque no dice que era de María, que era hijo de María, no especifica si ella era hija de José, a quien se le menciona aquí en Lucas, debido a que sabemos que por lo general las mujeres no son mencionadas, sino los varones. Aunque encontré comentarios, porque ya saben que siempre investigo, que dicen que en Lucas es la genealogía de María, aunque también hay quienes dicen que es viceversa. Entonces podremos decir que sus abuelos, Jacob, y podría ser José o podría ser Elí, porque eso no encontré un dato muy claro y los comentarios diferían en ese aspecto. Pero bueno, vemos que los hermanos de Santiago fueron entonces Jesús el mayor, que estamos hablando en estos pasajes, que es nuestro Señor Jesucristo, y podríamos deducir que como Dios es un Dios de orden, primero dice que es Jacobo, los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón, y podríamos entonces deducir también que el primer hijo biológico, por así decirlo, de José, que era el segundo hijo de María, puede ser Jacobo, Santiago, de quien hoy vamos a hablar. Leemos en Mateo 13, 57, 58. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vemos que entre su mismo pueblo había cierta resistencia hacia nuestro Señor Jesucristo, se admiraban de su sabiduría y eran incrédulos a él. Pero no solo el pueblo, sino sus mismos hermanos. Asimismo leímos, como leemos en Juan 7, 1 al 5. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. No aclara si todos los hermanos o cuáles de los 4 hermanos y hermanas. Tal vez este mismo Jacobo Santiago no creía en él hasta este momento que está relatando Juan. Algo más que quiero resaltar de esta familia lo vamos a ver con el pasaje de Lucas 2, 41 al 52, que dice, en muchas de nuestras Biblias viene el título, ¿verdad? El niño Jesús en el templo. Y dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, la costumbre que tenían los judíos hasta hoy en día es que cada padre de familia es el encargado de instruir a sus hijos en el conocimiento de Dios. Y José, pues no era la excepción. Dice en el versículo 41 que iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Es muy claro que José cumplía con sus deberes de guiar, de enseñar, de darles ese conocimiento a su familia, ¿verdad? Sobre Dios. Cuando iban de regreso a su casa, pues es cuando se dan cuenta que no está el Señor Jesús, se regresan a Jerusalén y dice en el versículo 46 y 47 que le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de la inteligencia y de sus respuestas. Y en el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura para con Dios, en gracia, perdón, para con Dios y los hombres. ¿Cómo fue que Jesús había adquirido este conocimiento si no era más que de parte de su padre terrenal José? Vemos en estos pasajes que los mismos doctores de la ley se maravillaban de la sabiduría y de sus respuestas. Y dice que crecía en sabiduría, ¿verdad? En estatura. Si eso era con Jesús, ¿ustedes creen que José solo había instruido a Jesús? Claro que no. Como encargado, varón, cabeza de familia, era su deber guiar a todos. ¿Cómo no lo iba a hacer con sus propios hijos biológicos? Esta palabra demuestra la gran sabiduría de las escrituras que tenía José, pero también tuvo sabiduría para transmitirla a sus hijos. Una muestra tenemos en esta descripción de nuestro Salvador. Pero vamos a ver que también Santiago obtuvo el conocimiento, al igual que Jesús, no se separó de la instrucción de su padre. Quiero aclarar que hay tres personas más que se refieren, o sea, más referidas con este nombre de Jacobo en el Nuevo Testamento. Tenemos al primero, que era conocido como Jacobo, el hijo de Zebedeo, también nombrado como Jacobo, el hermano de Juan, o Jacobo el mayor. El segundo fue Jacobo, el hijo de Alfeo, también nombrado como Jacobo el menor. Mientras a este Jacobo se le conoce simplemente como Jacobo, o también se le referencia como Jacobo, hermano del Señor, para que nosotros podamos identificar cuando habla de cualquiera de los tres. Bueno, aclarada esta situación, dice en Hechos 1, 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Camino de un día de reposo y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una vez que el Señor Jesús hubo ascendido al cielo, vemos que ya está su familia con los discípulos, o sea, entre la familia de la fe. Podemos decir entonces que a pesar de que en algún momento, como ya leímos, pudo haber dudado de Jesús, lo tenemos como referencia en Juan 7:5, que ya leímos, al final tuvo la sabiduría para comprender que en verdad su hermano era el Mesías. Pudo creer en él y convertirse en su seguidor. La verdad es que esto se me hizo que fue de gran privilegio no solo ser su seguidor, sino darse cuenta que había crecido con el Salvador, había vivido con él desde pequeño y lo conoció como solo su madre y hermanos y nadie más allí había conocido a nuestro Salvador. Pedro se dirigió a él, Santiago,
cuando fue libertado de la cárcel, como lo dice en Hechos 12, 13 al 17, que dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Sabemos que no se refería a Jacobo el hermano, el de Juan, el Jacobo el mayor, porque apenas unos versículos anteriores en este mismo capítulo de Hechos, vemos cómo había sido muerto a espada por orden de Herodes. Y tampoco menciona que haya sido Jacobo el menor y solamente refiere como Jacobo. Entonces podemos referir que se refiere él que le avisen a Santiago, a Jacobo. Ok, entonces vemos en Hechos 15, 13 al 23, otra característica de él, que era un judío muy estricto, pero fue autor de una importantísima carta a los cristianos gentiles a consecuencia de un alboroto que habían creado unos judaizantes. Y en el llamado concilio en Jerusalén vemos su importante aportación y aclaración al respecto. Y dice así, y cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Vemos que tiene un amplio conocimiento para irse a las escrituras y no dar su opinión personal. Dice el versículo 16 en adelante. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Esto hace referencia a Amós 9:12, que dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí la importancia de conocer y saber manejar adecuadamente la palabra de verdad. Continúa hablando en el versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Esto se refiere a los sábados. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y ancianos, y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Aquí lo vemos como un varón de la iglesia entre los ancianos, como una persona reconocida e influyente en la iglesia en Jerusalén.
como columna en la iglesia primitiva. No podemos negar que fue muy influyente en la iglesia, tanto para los judíos como para los gentiles, ya que está determinando algo muy importante para ambos. Aprobó también la obra de Pablo entre los gentiles porque los está enviando, pero él mismo se ocupaba principalmente de los judíos. Lo vemos que era y sigue siendo aún un pueblo difícil. Bueno, pues el mismo apóstol Pablo siguió el consejo que Jacobo le dio, que lo vamos a leer en Hechos 21, 18 al 25. Y dice, y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Sabemos que está escribiendo Lucas. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay? Pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto último, ya lo acabamos de ver, que fue lo que llegaron a conciliar, ¿verdad? En Jerusalén. Lucas registra que llegados a Jerusalén, Pablo, sabiendo que lo iban a detener, al día siguiente que llegaron, entró a ver a Jacobo y a los ancianos. Y Jacobo le expone la situación que está presentándose, pero también le aconseja qué hacer. Y vemos en los versículos 26 que dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. La obra de Santiago fue ganar a los judíos y fue facilitar su transición al cristianismo, como lo vemos en esta porción de la palabra, no siendo obstáculo, sino siendo paciente, inteligente para hacer, como dijo Pablo, ganarlos para Dios. Además de esto, se puede decir que posiblemente fue un hombre también cabeza de familia, ya que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios 9:5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Es muy específico cuando refiere a los hermanos del Señor, que ya dijimos quiénes son y entre ellos es Santiago. Pero mire qué bello, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Entonces, podemos decir que fue un hombre que o influyó en su mujer para que creyera en Jesús como el Mesías, volviéndola al cristianismo, o tomó por mujer una hermana, o sea, una creyente, pero esto no lo dice la Biblia. Solo lo que leemos es que tenía una hermana por mujer, aunque de haber sido gentil, tal vez hubiera sido obstáculo con los judíos.
pero en realidad no sabemos, así es que no vamos a decir más, pero esto fue lo que encontré, que dice que posiblemente es que él tenía una esposa cristiana, ¿verdad? Podríamos decirlo ya así. Santiago fue definitivamente muy sabio como para tener una esposa dentro del pueblo de Dios. A él se le identifica como el escritor de la Carta de Santiago. Y hay algo que me encanta, hermanas. Y de hecho, por eso tomé este título. Al empezar a leer en el saludo, no se llama a sí mismo hermano de Jesús, sino siervo. Tal vez en su inteligencia, pero a la vez en su sencillez, en su gran sabiduría, pero también en su gran humildad, comprendía su debilidad humana como para congraciarse como consanguíneo de Cristo. Y esto me atrapa esa humildad de la que habla, porque Jesús mismo es alguien tan importante que vemos a un Santiago humilde que, como decimos en México, ¿verdad? Que aquí a veces nos enganchamos de la gente para presumir como si fuéramos alguien importante o decimos, saludamos con sombrero ajeno, y él no, él se percibe y se presenta como todas deberíamos de serlo, como un siervo. Esto era lo mismo que ser un esclavo. Y dice de Dios y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo en su carta. Se refiere al Salvador con reverencia. Lo reconoce como Señor. Este personaje es lo que me dejó esta enseñanza, que al referirnos del Salvador, lo debemos hacer con reverencia, reconociendo esa superioridad. No sé ustedes en su país, pero en México, a las personas adultas, a quienes representan un respeto, se le refiere con ese título de señor. Y sobre todo se les habla de usted, no se les tutea, como haciéndolos igual o considerándolos igual a uno mismo. Y esto es lo que me encantó de Santiago. Me enseñó que para referirme a mi Salvador, lo debo hacer con reverencia, con la honorabilidad y distinción que se merece el Señor Jesús, no un igual a mí, sino con esa autoridad y señorío que Él tiene y que le fue dada. Según el historiador Josefo y Egesipo, un judío cristiano del año 160 después de Cristo, cuyo relato acepta Eusebio, dice que aprovechándose del intervalo entre la muerte de Festo y la llegada del nuevo gobernador romano, Anano, el sumo sacerdote, y los escribas y fariseos se reunieron en el Sanedrín y ordenaron a este Santiago, hermano de Jesús, que proclamara desde una de las galerías del templo que Jesús no era el Mesías, para que frenara al pueblo que se había convertido al cristianismo, porque recordemos que eran miles, tan solo en el primer discurso de Pedro. Pero en lugar de obedecerles, cuentan que Santiago clamó que Jesús era el Hijo de Dios y juez del mundo, por lo que enojados le arrojaron a tierra y luego de rodillas, él, un hombre, terminó con su sufrimiento mientras él oraba y les decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esto es lo que dicen los historiadores, no la Biblia, pero es un dato que se me hizo muy interesante comentar. Después de haber trabajado durante aproximadamente 30 años en la iglesia en Jerusalén, se cree que su carta la escribió cerca del fin de su vida en el 60 después de Cristo. Algunos creen que fue antes. En su carta se ven diversos temas sin relación aparentemente, pero habla sobre la tentación, la paciencia, la sabiduría, la oración, la pobreza, la riqueza, la concupiscencia, el pecado, la fe, las buenas obras, los pecados de la lengua, las contiendas, el mundo y sus prácticas, la presunción. Fue un hombre, en pocas palabras, de amplia sabiduría. Da consejos de todo tipo,
Definitivamente un hombre con tema de conversación. ¿Quién se puede aburrir con alguien así de interesante? Que no hablaba de banalidades como los hombres hoy en día, fútbol, trabajo y la inmortalidad del cangrejo, no, sino de temas con tanta profundidad. Debió de haber sido interesante para quienes estuvieron a su alrededor. Dice en Lucas, de la abundancia del corazón, habla la boca. Sabemos que en el hebreo no hay una palabra para referirse al corazón y la mente o el intelecto, sino que es la misma. Y aclaro esto porque en una ocasión alguien que se opone a lo que Dios dice, que pretendía estudiar medicina, dijo que este versículo era incorrecto, ya que el corazón es un órgano que no razona. Así que leyendo su carta, nos damos cuenta que en verdad tenía abundancia de sabiduría. De eso hablaba su corazón, de eso hablaba su boca, de esa sabiduría que él había adquirido al transcurso desde su niñez y la cual la dejó plasmada para nosotras y para todo aquel que nos podemos leer detenidamente Santiago. Se los recomiendo, está muy interesante. Santiago, al igual que el Señor Jesús, obtuvo sabiduría de las Escrituras. Conocía Isaías 53, vemos al eunuco que ya lo iba leyendo, y al igual que Pedro, por la misma revelación de la palabra de Dios, entendió que lo que se habla en esta parte de la escritura de Isaías se cumplió cabalmente en el Señor Jesús. Así que fue un hombre sabio, un hombre reverente, un hombre obediente, un hombre humilde que comprendió el gran compromiso de dar a conocer el Evangelio, aunque esto representaba su propia muerte. Fue grandemente influenciado por su padre terrenal José, y qué decir de su madre, que fue elegida a muy corta edad y que no se rehusó a ser instrumento de Dios, a pesar de que también pudo haberle costado la vida si José no hubiera creído en su inocencia y pureza. No cabe duda que las bases e influencia de los padres en una familia son fuertes. Como solo el creador es sabio y nunca se equivoca, aquí vemos muy bien ejemplificado Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y al menos con Santiago es prueba fehaciente de eso. Aunque pudiera haber dudado en un principio del Señor como el Mesías, lo vemos como alguien confiable, influyente, columna en el asentamiento de la iglesia, trabajando con amor tanto con los judíos como con gentiles. Le aprendió grandemente al Señor Jesús. ¿Qué aprender de él, hermanitas? 1. Mantenernos siempre constantemente estudiando la palabra del Señor, meditando en ellas, porque definitivamente el Señor Jesús reveló en una de sus múltiples pepitas de oro que nos dejó de su gran sabiduría, Juan 5:39, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Santiago lo pudo constatar, que las escrituras daban testimonio de Cristo, dan testimonio de Cristo, pero también lo podremos hacer nosotras y reafirmarlo si escudriñamos. La segunda es no dejar de enseñar esto tan importante a nuestra familia y niños, incluidos los de nuestra congregación. La palabra dará sus frutos a su debido tiempo. Algunos crecerán y se mantendrán en el camino, otros tal vez no. Esto no depende de nosotras, recordemos que el crecimiento lo da el Señor. Pero haciendo caso a este mismo pasaje de Juan 5:39, donde dice que escudriñemos porque en ellas tenéis la vida eterna. Dice que las escudriñemos porque este no es nuestro objetivo de estar aquí incluso reunidas.
de estar aprendiendo y mantenernos en constante meditación. Nuestro anhelo definitivamente es algo que podemos alcanzar si nosotros nos mantenemos estudiando, pero también podemos influir en nuestros pequeños y no tan pequeños, ¿verdad? En nuestra casa. Hay infinidad de experimentos que se hacen con la intención de obtener más vida, más longevidad en este planeta. Solo que Jesús revela que si quieres tener vida eterna, lo puedes lograr, aunque no en esta tierra, pero sí es posible. Por lo cual dice que hay que mantenerse en estudio, pero también en la enseñanza constante. Además, Santiago demostró el gran trabajo que hicieron sus padres, no solo con el Salvador, no solo con el mismo Santiago. Hay otro personaje que es también hermano de Jesucristo y que podemos ver qué gran trabajo hicieron esta familia. Cuando usted oiga que algún insensato diga que los hijos vienen sin instructivos, muéstrele la Biblia, porque ahí viene cómo es y cómo se maneja el ser humano, cómo corregirlo, cómo darle mantenimiento a costa de su propia vida. Santiago estuvo dispuesto a trabajar en el reino para la salvación de su mismo pueblo y de los gentiles. Y ese es el ejemplo para nosotros, trabajar sin detenernos. Fue un hombre que mostró que el uso y la aplicación adecuada de las escrituras es más importante que las tradiciones y está sobre toda imposición humana. Al ser parte de la iglesia primitiva, sabemos que también fue en algunas ocasiones contradicciones con su pueblo, ya que esperaba y aún siguen esperando al Mesías, mas aún así Santiago valientemente defendió lo que había hecho la obra de nuestro Señor Jesús. Tal vez algunas vengamos no solo del catolicismo, tal vez veníamos de alguna otra enseñanza doctrinal, bautista, mormona, testigo de Jehová, Pentecostés, qué sé yo. Todo esto, a final de cuentas, en su momento fue necesario para que ahora nosotros, en pleno uso de nuestro raciocinio, podamos comprender la importancia de creer en nuestro Salvador como el único pontífice y su palabra para llegar al cielo. Hermanitas, este fue Santiago, un hombre cuya vida fue grandemente influenciada por la palabra del Señor, cuyos padres fueron usados también por el Padre Celestial para crear esta revolución religiosa, si me permiten usar ese término, porque no solo lo fue en los primeros tiempos, sino que aún sigue siendo una lucha por mantener la sana doctrina hasta estos tiempos. Así que si su deseo es seguir a nuestro Señor, seguir el ejemplo de Santiago, que conocía y aplicaba correctamente las escrituras, ya sabe qué hacer, seguir escudriñando. Este es un hombre del que podemos aprender que la reverencia, la humildad, la mansedumbre y la obra para el Señor es más importante aún que nuestros propios intereses. Gloria a Dios por su palabra, hermanitas, bendiciones y muchas gracias por su atención. Amén, amén. Gloria a Dios. Tremendo tema. Wanda, ¿vas a para la grabación?